Cada jueves, desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda nos recomiendan un libro. Voy a saludar ya a José Luis Sánchez. Hola, José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días. Y feliz año. Pues sí, feliz año. Aunque ya hemos hablado y estas cosas, pero hoy es la primera sección que hacemos con José, porque el otro día estuvo con nosotros María Jesús, y ya tienes delante de ti el libro que nos quieres recomendar. Enseguida lo comentamos, porque enseguida lo comentamos, pero si no te importa, como hacemos siempre, ¿nos lees un fragmentito, por favor? Sí. Pues te escuchamos. Bastian se dio cuenta de que durante todo el tiempo había estado mirando fijamente el libro que el señor Correander había tenido en las manos y ahora estaba en el sillón de cuero. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente. Lo cogió y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaban al mover el libro. Al ojearlo por encima vio que el texto estaba impreso en dos colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulo grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada, descubrió en ella dos serpientes, una clara y otra oscura, que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Y en ese óvalo, en letras caprichosamente entrelazadas, estaba el título: La historia interminable. Las pasiones humanas son un misterio y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastian Baltasar Bux eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado, quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había de decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era, justo, lo que había soñado tan a menudo y lo que desde que se había entregado a su pasión venía deseando: una historia que no acabase nunca, el libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo costase lo que costase. Costase lo que costase, eso era muy fácil de decir, aunque hubiera podido ofrecerle más de los 3 marcos y 50 pfennig que le quedaban de su paga. Aquel antipático señor Correander le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro, y desde luego no se lo iba a regalar. La cosa no tenía solución. Y sin embargo, Bastian sabía que no podría marcharse sin él. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí, de que el libro lo había llamado de una forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastian escuchó atentamente el murmullo que lo mismo que antes venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda andando hacia atrás y mirando entre tanto temerosamente a la otra puerta,
la del despacho. Levantó el picaporte con cautela. Quería evitar que las campanillas de latón sonaran y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella. Silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por fuera y solo entonces comenzó a correr. Los cuadernos, los libros del colegio y la caja de lápices saltaban y tableteaban en su cartera al ritmo de sus piernas. Le dio una punzada en el costado, pero siguió corriendo. La lluvia le resbalaba por la cara metiéndosele por el cuello. El frío y la humedad le calaban el abrigo, pero Bastian no lo notaba. Sentía calor y no era solo de correr. Su conciencia, que antes en la tienda no había dicho «esta boca es mía», se había despertado de repente. Todas las razones que habían sido tan convincentes le parecieron de pronto totalmente increíbles y se fundieron como monigotes de nieve bajo el aliento de un dragón. Había robado. Era un ladrón. Lo que había hecho era peor incluso que un robo corriente. Aquel libro era seguramente un ejemplar único e insustituible. Sin duda había sido el mayor de los tesoros del señor Correander. Quitarle a un violinista el violín o a un rey su corona era peor que llevarse el dinero de un banco. Mientras corría, apretaba contra su cuerpo el libro por debajo del abrigo. No quería perderlo por muy caro que le costara. Era todo lo que le quedaba en el mundo. Porque a casa, naturalmente, no podía volver. Intentó imaginarse a su padre sentado en la amplia habitación arreglada como laboratorio y trabajando. A su alrededor había docenas de vaciados en escayola de dentaduras humanas, porque era protésico dental. Bastian no había pensado nunca si a su padre le gustaba realmente aquel trabajo. Ahora se le ocurrió por primera vez, pero ya no podría preguntárselo jamás. Si volviera a casa ahora, su padre saldría del taller con su bata blanca y quizá con una dentadura de escayola en la mano y le preguntaría: ¿ya de vuelta? Sí, diría Bastian. ¿No hay colegio hoy? Bastian vio ante sí la cara tranquila y triste de su padre y se dio cuenta de que sería imposible mentir. Pero tampoco podía decirle la verdad. No. Lo único que podía hacer era marcharse, a cualquier parte, muy lejos. Su padre no debía saber nunca que su hijo se había vuelto ladrón, y quizá ni se diera cuenta de que Bastian no estaba allá. La idea resultaba incluso un tanto consoladora. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues en el fragmento que he leído habrás visto que se desvelaba el título, que no es otro que esta maravilla de la literatura clasificada inicialmente como literatura juvenil, pero que es aconsejable absolutamente para los adultos, porque tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Entonces es una obra con la que he querido empezar el año y que es de esas obras imprescindibles, básicas, que no deben faltar en el bagaje cultural de ningún lector que se precie de serlo, ¿no? Me estaba dando cuenta, que es una de las, según leía, cuando describía Bastian el libro que había que ha robado de la librería que tenía entre sus manos, describía la portada y la edición que yo tengo entre mis manos, que estamos viendo ahora, tiene exactamente la misma portada, esas dos serpientes que se muerden por la cola y forman un óvalo en el que aparecen una serie de figuras, ¿no? No me había percatado de ese detalle hasta ahora, pero bueno, hasta en estas cosas esta obra es capaz de sorprender al más avezado lector, ¿no? Esta historia está publicada en el año 1979 y narra dos historias paralelas en una. Además, lo hace de una forma muy original, porque cualquiera que haya podido ver una edición impresa de La historia interminable verá que la tipografía es a dos colores. Hay un color ocre, digamos, para el mundo real, y un color azul cuando la historia se desarrolla en ese otro mundo paralelo. En este mundo real hemos conocido al protagonista de la historia, que no es otro que Bastian Baltasar Bux, que es un niño tímido, gordito, bastante solitario, sufre acoso en el colegio, no se siente querido ni siquiera por su padre, que es viudo, y un día
aquí ha ocurrido que nos hemos saltado al principio, huyendo de unos matones, entra en una librería antigua y roba un libro misterioso con unas tapas de color cobre titulado La historia interminable. Bueno, él se oculta en el desván de su casa. Dice que va a huir, al final no puede, se oculta en el desván de su casa, allí deja el libro y allí sube cada vez que quiere leer, ¿no? En este libro se narra la historia de Fantasía. Fantasía es un vasto reino mágico que está gobernado por la misteriosa emperatriz infantil. Este mundo se está muriendo porque hay una fuerza destructiva que se llama la nada que lo va devorando todo. Para salvarlo, la emperatriz infantil encarga una gran búsqueda a Atreyu, que es un joven guerrero de la tribu de los Pieles Verdes, que, acompañado por su caballo Artax y más tarde por el entrañable dragón de la suerte, Fujur, van a tratar de cumplir la misión que les ha encargado la emperatriz infantil. ¿Qué ocurre? Que a medida que Bastian lee el libro, se va dando cuenta de que la historia realmente está hablando directamente de él, de su propia vida. La frontera entre el lector y el personaje se difumina, se convierten en la misma cosa, ¿no? Y el libro entonces se convierte en una experiencia interactiva y totalmente mágica. Bueno, la novela se divide un poco en dos partes muy marcadas. La primera, que es la que más se conoce por la versión de la película que tiene esta obra, es la aventura épica de Atreyu, este guerrero verde, para salvar al mundo de fantasía. Y la segunda parte es el viaje interior y transformador que hace Bastian una vez que entra en el mundo del libro. Entonces, bueno, aquí esto es muchísimo más que un cuento de fantasía juvenil, ¿no? Es una reflexión filosófica y poética sobre la imaginación, sobre el poder de las historias, sobre la identidad, sobre el deseo, sobre los peligros de perderse en los sueños sin volver a la realidad. En fin, Michael Ende, el autor de esta obra, ha logrado algo dificilísimo, ¿no? Que es crear un mundo fantástico, riquísimo, que está lleno de criaturas absolutamente inolvidables, paisajes fantásticos y oníricos, paradojas, simbolismos, en fin, pero sin que nunca lo haga de forma gratuita. Cada elemento que aparece, como la nada, el Aurin, los nómadas del viento, la ciudad de los viejos emperadores, la mina de las imágenes, tiene un significado profundo relacionado con la creatividad humana, ¿no? Con la memoria, con la mentira, con el egoísmo, con la capacidad de cambiar. La primera parte es épica, pura, emocionante y muy atropellada, incluso a veces es pura aventura, ¿no? La segunda parte es más introspectiva, más lenta y a veces es desconcertante. Pero, bueno, el resultado es absolutamente bestial, profundo, es algo que, bueno, tiene que leer cualquier persona que sea amante de la fantasía profunda, personas que alguna vez se sintieron raras o fuera de lugar siendo niños, cualquiera que crea que los libros pueden cambiarnos la vida, porque esto es literalmente lo que hace este libro con el joven protagonista, ¿no? Es un libro que te elige a ti más que tú a él. Entonces esto es de una emoción y de una profundidad leer esta obra asombrosa. Es algo que, ya he dicho al principio, que nadie debería dejar de leer, ¿no? Y meterse en este mundo de fantasía entremezclado con la realidad y disfrutar como lo harían los niños, como lo haría Bastian y como lo hará Atreyu o este dragón volador Fujur que aparece con ellos como protagonista en estas historias. Entonces esta es la recomendación que os traigo para comenzar el año, para que empecéis con fantasía, con alegría, con ilusión y con espíritu infantil, ¿no? No habíamos hablado, pero créeme que en casa durante estas semanas hemos estado hablando mucho de La historia interminable porque una de estas series que hay ahora de adolescentes o preadolescentes en Netflix han hecho una versión del título principal de la canción de La historia interminable, que es del 84 por ahí, yo creo. Y vamos,
Están los niños que la tararean en casa, la canción, y a raíz de esa canción digo, teníamos que leer La historia interminable. Pues mira por dónde La historia interminable nos ha elegido a nosotros de nuevo para que seamos transmisores del libro. Es el libro el que elige a su lector, como le ocurre a Bastian Baltasar Buch en la obra. Nos ha elegido y mira por dónde resulta que de alguna manera también está de moda otra vez. Pero date cuenta que tiene desde el 79... pues son 46, 47 años ya que lleva publicada esta novela. Hará 45, yo la leí por primera vez. Y yo probablemente hace 30. Unos 25 o 30 que la releí de nuevo. Y bueno, pues a lo mejor es el momento de volver a releer. A lo mejor. Sí. José, muchísimas gracias. La historia interminable, Michael Ende. La recomendación esta semana de la biblioteca. Que vaya todo fenomenal. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Feliz lectura. Gracias. Llega el